Bien, 8 minutos de este jueves 4 de diciembre, hora de la columna de cada jueves del Magíster en Ciencias Políticas, Roque García. ¿Cómo andás, Roque? Buen día. Buen día, Neri. Un gusto, como siempre, estar en contacto contigo y con toda tu audiencia. La verdad que hoy tengo un par de cosas bastante interesantes para todo el mundo, me parece. Bueno, ni precisa aclarar, porque siempre que haces tu columna tirás algún tema que te termina viralizando y encendiendo la pradera muchas veces, así que eso ya me parece redundante que aclares eso. Entramos ya con todo, dale. Bueno, la última semana, Suiza le dio unas lecciones al mundo, pero que Uruguay debería escuchar, ¿no? En Suiza en estos días, realmente... ustedes saben que acá se votan muchas cosas. La última semana se votaron 11 o 15 cosas, pero hubo dos que son particularmente interesantes. Una, se votó ponerle un impuesto a los súper ricos, y falló, perdieron por casi el 80%, y otro se votó en el cantón de Friburgo poner el salario mínimo, y también perdió. Entonces, yo voy a hablar de esos dos aspectos, pero voy a empezar con un pequeño repaso. O sea, uno cree que Suiza siempre fue rico, y eso es falso, es absolutamente falso. Los suizos del siglo XIX eran muy pobres, y nosotros sabemos que eran muy pobres porque emigraron a Uruguay, y emigraron siendo muy pobres. Ellos emigraron porque en Suiza no había trabajo, no había oportunidades, no había tierra para cultivar. Entonces, se fueron para América del Sur y se fueron siendo pobres, y de todo esto hay abundante evidencia, pero a los que les guste viajar y a los que les guste la historia, en Colonia, Suiza, en el centro, en la plaza, hay un monumento en que hay dos hombres a mano arando la tierra. Y hay dos tipos haciendo fuerza, te imaginas la fuerza, hay que hacer dos personas para llevar un yugo y arar la tierra, porque no tenían plata para bueyes. Los suizos que llegaron en el 1850-60, que es cuando se funda Colonia Suiza, eran suizos pobres que venían de un país pobre. Sin embargo, hoy Suiza tiene uno de los mejores estándares del mundo, es sede de la industria farmacéutica, tiene un importante PBI, tiene una industria armamentística importante, tiene una industria biotecnológica muy importante. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Nestlé es una compañía suiza, por decir una de las tantas. ¿Qué fue de lo que pasó? ¿Qué es lo que podemos aprender de todo eso? Bueno, una de las bases es la democracia directa. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros votamos 3 veces cada 5 años. Y ellos votan 11 o 15 veces por año. Es como que tú fueras en una ruta y pudieras tocar el volante cada 5 kilómetros. Y ellos lo tocan cada 500 metros. Entonces pueden ir ajustando un montón de cosas de una sociedad moderna y compleja. Son muchísimo más flexibles. Eso es muy importante para entender que el camino a la prosperidad es que la gente tenga poder y que haya un entendimiento de que la gente se haga responsable de sus decisiones. Pero vamos a empezar a hablar un poco de estos dos referéndums en especial. Hay muchos más que pasaron, algunos son muy suizos o son muy técnicos. Yo me voy a quedar con estos dos que me parecen muy importantes porque es una discusión que se está dando en Uruguay en estos días. El primero era el impuesto a los súper ricos. Súper ricos, no era como el 1% que se plantea en Uruguay, eran los inmensamente ricos. Tan ricos que en Suiza se pensaba que solamente iba a afectar a unas 3.000 personas. Porque el impuesto pasaba de que cuando una persona moría o heredaba, o cuando se hacía una donación de más de 50 millones de francos, que son casi unos 60 millones de dólares, lo que quedaba arriba de eso iba a ser con un impuesto especial de casi el 50%. O sea que no afectaba al 1% de la población suiza, afectaba al 0, algo por ciento de la población suiza. Pero era un impuesto importante. El impuesto tenía, como siempre, lo fomentó la izquierda, la juventud socialista, para la redistribución, también para el tema del cambio climático. Bueno, estaba el discurso normal de la izquierda, de violines, de que con eso vamos a arreglar el mundo. El problema es que tiene gravísimas consecuencias económicas. Tiene una grave consecuencia económica que las familias, muchos iban a sacar su dinero de Suiza. Y cuando una familia rica saca su dinero de Suiza, se pierden empleos, se pierden oportunidades, se pierde el servicio doméstico, se pierde que se compren un coche, se pierden posibilidades. Otro problema que era muy importante es que la herencia, muchas de estas empresas son herencias familiares. Entonces, cuando una persona, sí, tenía un capital muy importante, pero si de repente tuviera 3 hijos, se bajaba muchísimo lo que cada uno de esos hijos y de esa nueva empresa iba a poder hacer. Muchas empresas no iban a poder continuar.
Pero aparte había dos problemas que a mí me parecen muy interesantes de destacar para que los uruguayos lo veamos. El primero es de la competencia internacional. Los suizos se jactan de ser un país serio. Las reglas no cambian. Las reglas no cambian porque si vos pones dinero en Suiza, van a pasar generaciones antes que ellos te cambien las reglas. Y lo otro era que no se puede castigar el éxito. No se puede castigar el éxito. Cuando una sociedad castiga el éxito, se está llenando de mediocres. Y eso se dio el debate muy importante y el resultado fue apabullante. 70 y pico % a favor del no, no ganó ningún cantón. Fue clarísimo de que ese no es el camino, que no es el camino ponerle un impuesto a los súper ricos. Perdió por aclamación y bueno, es una reflexión. Si lo comparamos con Uruguay, ya vamos a ir a esta parte. El segundo fue el salario mínimo. En el cantón de Friburgo se planteó un salario mínimo, ¿tá? Un salario mínimo que iba a ser de 1.100 francos, más o menos. O sea que son aproximadamente 40 o 50 mil pesos. Y la gente votó también en contra. ¿Por qué? Los mismos argumentos. Pobre gente que cuando trabaja no le da para vivir. Y los argumentos, que son demoledores y se pusieron acá en el público, es que cuando vos pones un salario mínimo, lo que estás haciendo, estás dejando fuera del mercado de trabajo a todas esas personas que están debajo del monto que vos arbitrariamente pusiste. Hay abundante bibliografía escrita sobre que el salario mínimo perjudica al trabajador. Hay un libro que yo tengo acá de Fernando Dotti que se llama El salario mínimo empobrece, que es una persona que ha trabajado muchísimo, es un libro para leer, pero además hay abundante evidencia, ustedes pueden buscar cualquiera de ustedes en internet. La base de esto, y lo que es increíble en Uruguay, es que hace poco hubo un pedido de las intendencias para ofrecer trabajos, eran 5.000 puestos, por sueldos abajo del mínimo. Neri, se presentaron 156.000 personas. O sea, hay 156.000 personas que estarían dispuestos a trabajar por menos del salario mínimo, pero no lo hacen. Esas 156.000 personas tendrían trabajo, aportarían a BPS, comprarían Coca-Cola, se tomarían ómnibus. ¿Ustedes se dan cuenta, los uruguayos, la cantidad de gente que nos estamos perdiendo de que podría trabajar y la ley no los deja? Yo siempre digo, en Uruguay hay 1 millón de personas que no trabajan, eso es altísimo. Nosotros tenemos una parte muy importante de la sociedad uruguaya que no puede trabajar porque sus características o personales, su educación o su tiempo libre no le permiten llegar al salario. Cuando uno se pone a ver todo esto... Y después nos miente que el desempleo anda por el 6-7% de la población económicamente activa, como denuncio siempre, de las grandes mentiras del Estado, Roque. Lo que pasa es que si mañana el salario mínimo en Uruguay fuera, no sé, $10.000, yo me quedo desempleado, porque a mí no hay en Uruguay que me pague $10.000. Entonces yo ya no buscaría trabajo, porque las encuestas se hacen sobre, ¿usted buscó trabajo el último mes? No, y no busco porque yo ya sé que a mí nadie me va a pagar, que tengo apenas primaria terminada, claro, que no tengo competencias buenas. Entonces esa persona, para las estadísticas, no está desempleado, lo que pasa es que no busca trabajo. Se hace la trampa del solitario. La mejor forma de ver es la cantidad de la población y la cantidad de la población activa. En Uruguay faltan 1 millón de personas que podrían estar trabajando y no están trabajando. Hay dos partes que son importantes. Una, el salario mínimo, y dos, que en Suiza y en la mayoría de los países muy desarrollados, los adolescentes trabajan haciendo el liceo. De eso ya hemos hablado. Pero déjame ir terminando para comparar, porque cuando uno se mira en el espejo, ve que el Partido Comunista del Uruguay y la Central Sindical, son ahí, bueno, casi lo mismo, están empujando totalmente en el sentido contrario de lo que va la prosperidad, de lo que va el mundo. Y nosotros, los uruguayos, ideológicamente, somos muy parecidos a los suizos. No lo digo yo, lo dijo Einstein cuando vino a visitar Uruguay, lo dice cualquier persona que estudia historia, que sabe que Valle y Ordóñez se reflejó en el modelo suizo y quiso instaurar un colegiado, que es lo que tienen los suizos hoy. Lo sabe cualquier persona que estudie el Partido Nacional, y una de las cosas que el Partido Nacional tiene como bandera es la descentralización. Lo sabe cualquier persona que ahora estos días esté en política y sabe la casa que acaba de inaugurar el nuevo movimiento La Libertad Avanza, que tiene a Bukele y Milei como sus referentes. Ese nuevo movimiento, la casa se llama La Suiza de América,
Es decir, nosotros ideológicamente estamos muy cerca, pero si a alguien le falta, más allá de Valles Ordóñez o la descentralización de los blancos o la Suiza de América de la libertad avanza, si a alguien le falta más, el concepto de la sabiduría, de la soberanía particular de los pueblos, amigos, es el concepto de Artigas. Artigas es el que trae el viejo concepto español de la sabiduría particular de los pueblos y su famosa frase que dice: mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Entonces yo creo que Uruguay tiene que hacer un esfuerzo muy grande para contrarrestar los movimientos retrógrados, que son muy poderosos en Uruguay, que quieren grabar al 1% más rico, que quieren siempre empujar hacia el alza el salario mínimo, que no son capaces de cualquier tipo de flexibilización laboral y que dejan cientos de miles de personas sin trabajo. Yo creo que como lo decimos y como cualquiera que escuche tus columnas lo sabe, Uruguay hay una parte de Uruguay que quiere retroceso, que no quiere llevar una especie de Venezuela pasando por Sinaloa, porque cada vez los homicidios siguen siendo un problema grande, pero no es el objetivo de mi columna. Lo que sí creo es que nosotros tenemos que ser conscientes que para tomar el control de nuestro destino tenemos que tomar decisiones coherentes. La gente tiene que alejarse de eso, ese problema que lo arreglen los políticos, tiene que tomar decisiones, tiene que hacerse cargo de su vida política. Y esa es la única forma, porque realmente, y lo digo en todas las columnas, tenemos una amenaza seria contra la República. Amigos, que Dios nos ayude a salvar la República. Bueno, si estás buscando ese tipo de aliado, capaz que se te da que se pueda salvar a la República, ¿no? Ahora yo dudo mucho, ¿no? Que tengas esa ayuda. Antes de irte, te cuento experiencias que uno tiene. Tengo muchos amigos y seguidores, por ejemplo, una zona muy productiva como Melilla, hortifrutícola, ¿no? Y cuando llega la temporada de recolectar fruta, yo qué sé, manzanas, peras, duraznos, se necesita mucho, especialmente gurises jóvenes, para sacar la fruta del árbol y ponerla en los cajones, ¿no? Cada vez tienen más dificultades para conseguir gurises que se presten a hacer ese trabajo, que es tan simple pero tan necesario, porque si no sacas la fruta del árbol a tiempo, prácticamente el productor la pierde. Es impresionante, ¿eh? Bueno, pero vos fíjate que nosotros teníamos, en el Parque Valle hay un monumento al trabajo. La sociedad de 1930 alababa al trabajador, hay monumentos al trabajo. ¿Me entendés? O sea, la gente decía que el trabajo era algo bueno. Vos te sentás hoy en un salón de clase de primaria, y no te digo en secundaria, y te están diciendo que en el trabajo hay una relación de explotación. O sea, si yo le digo a la gente, así como pasó con el cigarro, si yo le digo a la gente que fumar está bien, la gente tiende a comprar cigarro. Cuando le digo que fumar está mal, la gente tiende a no comprar más cigarro. Entonces, lo que está pasando en Uruguay es que se habla mal del trabajo. Está mal trabajar. Es más, hay toda una disciplina, ¿entendés? De que básicamente hay una parte de la sociedad que cree que mejor es salir a robar y agarrar un caño y salir de caño. Entonces, pero además se pervirtió, vos que ya estás en Suiza ahí al lado, además Suiza creo que tiene como uno de sus idiomas el francés, ¿no? Junto con el alemán, el italiano y el romanche, creo que es el otro. Sí, tal cual. Se pervirtió el concepto de trabajo ligándolo al concepto de empleo, como si fueran lo mismo, y no es lo mismo. ¿Qué lo vincula? Simplemente el salario. En el tema de trabajo vos tenés que trabajar para ganar un salario. En el empleo no es necesario trabajar para ganar un salario. Acá se ha impuesto esa visión de que es mucho mejor estar empleado, que no implica trabajar, con lo cual ganás un salario. El empleo se da de muchas maneras, puede ser constitucional o institucional, es decir, bueno, yo integro tal institución del Estado. Y otra es recibir dinero de regalo del Estado, o sea, de la gente, sin necesidad de hacer nada, de producir nada, evidentemente a cambio de votos. Es lo que se aplica cada vez más en Uruguay, eso está clarito, Roque. ¿Cómo dar vuelta a esa cultura del empleo y del no trabajo? ¡Ah! Vaya que ahora entiendo por qué buscas a Dios como aliado, ¿no? Sí. Y sí, la verdad. Porque si vas a buscar acá a los políticos nuestros para cambiar eso y el sistema educativo, me parece que no lo vas a encontrar. Bueno, en eso estamos. Pero lo importante, creo, es que ver que un pueblo que era muy pobre y que mandaba a sus hijos a otro país, se volvió en esa búsqueda, se encontró mucho más en una posición más cómoda. ¿Por qué? Porque para los suizos
Los suizos son lo primero. O sea, ellos buscan su interés, y es lógico, todos los pueblos que buscan su propio interés, terminan mejorando. Nosotros parece que estamos más preocupados por el interés de Cuba, por el interés de Venezuela, por el interés... hay una parte importante del sistema político que mira mucho más hacia afuera de lo que mira hacia adentro. Y hacia adentro, cuando vos te das cuenta, a mí me impactó, 156.000 personas se presentaron a trabajar contra 5.000 puestos de trabajo por menos del salario mínimo. El salario mínimo es uno de los grandes problemas de Uruguay. Fíjate, 156.000 personas, 2 estadios centenarios, 156.000 sueldos más, 156.000 pasajes de Kutza más, 156.000 personas que podrían generar algún tipo de beneficio para la sociedad que no están... Bueno, ahí pones blanco sobre negro lo que yo te digo, la diferencia entre trabajo y empleo, ¿no? Te mando un abrazo, te despido hasta el jueves que viene. Un abrazo grande para vos y un saludo grande a la audiencia. Muchas gracias. Como siempre, excelente columna de Roque García que marca tendencia y muchos mensajes de...